Bienvenido al nuevo Museo Naval de la Armada Española, situado muy cerca de la Plaza de Cibeles, en la ciudad de Madrid. En esta nueva serie, dedicada al arma submarina, viajaremos por un museo virtual creado ex professo, para conocer los detalles de todos y cada uno de los submarinos que prestaron servicio en su flota. Estos serán nuestros 12 protagonistas. En cada vídeo, nos centraremos en uno de ellos, sacando a la luz detalles y aspectos curiosos de su vida operativa con la Armada Española. Y desde luego, no nos olvidaremos en este primer vídeo de la serie, de los primeros diseñadores españoles quienes, con recursos propios y nulas ayudas oficiales, escribieron las primeras páginas de esta gran historia del arma submarina en España. Hubo que esperar hasta el año 1915 para que la Armada Española contara, oficialmente, con el arma submarina. Esto fue ratificado por Su Majestad el Rey Alfonso XIII, en tiempos del almirante Miranda, apellido que dio nombre a la ley que desarrolló esta nueva arma en la flota española. Esta era en 1903 y lo sigue siendo hoy en día, la base de la flotilla de submarinos de la Armada Española, en el Arsenal de Cartagena. En la zona que vemos al fondo a la derecha, donde se encuentra el edificio alargado con arcos, es donde, actualmente, están los diques de atraque de submarinos y edificios de servicio. Históricamente, esta es la evolución, en número de unidades, de la escuadrilla de submarinos española. Hasta el año 2021, la escuadrilla de submarinos de la Armada ha estado formada por un total de 43 unidades. España nunca ha pertenecido a la élite de flotas que disponen de submarinos nucleares. Y como hemos podido ver, la proyección futura en submarinos convencionales no mejorará en los próximos años. En este ranking internacional, podemos conocer cuál es la situación a finales del año 2020, por países y número de submarinos. Recordemos que la flota operativa española, hasta el año 2024, no pasará de una única unidad, lo que nos sitúa en la cola a nivel mundial. Esto es impropio de un país que está entre los 13 primeros del mundo y que se supone, con capacidad naval de proyección estratégica. Como dijimos al principio, antes de presentar en detalle los 12 tipos de submarinos que prestaron servicio con la Armada Española, vamos a retroceder en el tiempo, para conocer a los diseñadores españoles que fueron pioneros en este tipo de navíos. Esta es nuestra galería de insignes inventores. Ninguno de ellos logró que su submarino llegara a prestar servicio con la Armada Española. A pesar que más de uno de ellos implicara su patrimonio, su prestigio, y hasta su vida, en dicha tarea. Aparecen, de arriba a abajo, según la fecha de realización de las pruebas oficiales de su submarino, ante las autoridades militares. Todos ellos tienen en común, el haber sufrido el desdén, la falta de apoyo, y visión de futuro necesaria, por parte de las autoridades políticas y militares españolas. Cosme García, era el inventor hecho a sí mismo y fue el primero en diseñar y probar un submarino en España. Narciso Monturiol, era el empresario que supo patrocinar y vender muy bien sus ideas, aunque no fueran propias. Y Antonio Sanjurjo, fue una mezcla de ambos. Un inventor empresario, con predilección por la industria civil, más que por la inestable y poco segura militar. Lógicamente, comenzaremos por el español que diseñó y desarrolló el primer submarino. Se trata de Cosme García Sáez, nacido en 1818, en Logroño. Un emprendedor hecho a sí mismo, que no necesitó estudios oficiales. Su natural ingenio y tesón profesional, le bastaron para ser el precursor del primer submarino diseñado y construido en España, aunque no recibiera apoyo gubernamental alguno, a pesar de sus intentos.
el gran desconocimiento que existe del submarino de Cosme García, parte del hecho que apenas exista documentación sobre el mismo, a excepción de los registros de patente hechos en España y París. Había trabajado como carpintero y fabricante de guitarras con su padre. Pasó por el oficio de impresor, en diversos periódicos, hasta llegar a ser gerente de la Imprenta Nacional, en Madrid. Este último puesto, le permitió acceder a interesantes contactos sociales y políticos que, desgraciadamente, poco le valieron para apoyar sus inventos. Esto fue debido, quizás, a su carácter huraño y poco sociable, y también a un cierto rechazo social por su falta de estudios. Fue un inventor autodidacta y variopinto, desde fusiles de retrocarga, hasta máquinas portátiles para franquear sobres de correos, lo que le convirtió en proveedor de las mismas para la Administración de Correos de España. Gracias a las más de 250 máquinas montadas, vendidas y mantenidas durante más de 20 años, obtuvo grandes beneficios que invirtió en su futuro submarino. Una vez probado oficialmente en puerto, también lo presentó ante la reina Isabel II de España, pero no consiguió el apoyo del Estado español. Hay que entender que, en esos mismos meses, el submarino de Narciso Monturiol estaba siendo mejor aceptado en diversos entornos políticos, navales e industriales. En cambio, su submarino sí que atrajo el interés de Napoleón III para financiarlo. Pero finalmente, el gobierno francés decidió optar por una solución autóctona, que terminó en un rotundo fracaso. Y tras todos estos fracasos y como ya parece ser habitual, en quien trata de ser inventor en España, Cosme García, murió en la indigencia en 1874, pidiendo por las calles de Madrid, a la edad de 56 años. Como un sarcasmo final de la vida, su segundo submarino, siguió un camino parecido al de su inventor. La autoridad portuaria de Alicante, había requerido, de la familia, el pago de los derechos de amarre del submarino. Ante la imposibilidad de hacerlo, un hijo suyo, decidió hundirlo allí mismo, y así zanjar el problema para siempre. Cosme comprende que, un submarino pasará más tiempo en superficie que sumergido, lo que fue norma hasta después de la Primera Guerra Mundial. Por eso, la diferencia principal con el resto de submarinos que se diseñaron en la época, es su perfil en forma de barco. La estrategia de diseño de Cosme García, pasaba por que el submarino navegara a vela con su sistema de mástiles plegables, hasta llegar al lugar indicado. Una vez allí, pondría en marcha su peculiar sistema de propulsión manual, para realizar trayectos cortos y así actuar militarmente contra el enemigo, de una manera más sigilosa. Es posible que esta idea de navegación a vela y propulsión manual, la hubiera tomado del famoso Tartel o Tortuga, de 1776, y del más cercano Nautilus de Robert Fulton, en 1800. Su primer submarino, fue construido en Barcelona en 1857, por la empresa maquinista terrestre y marítima, hoy perteneciente al grupo francés Alstom. Probado en el puerto catalán, no obtuvo los resultados esperados. Con dichos antecedentes, diseñó un segundo submarino en 1859, más grande. Lo presentó oficialmente en el puerto de Alicante en 1860. Según el acta oficial de la Comandancia de Marina, las pruebas resultaron un éxito. Otra de sus innovaciones, fue el diseño de una verdadera torre o vela en la parte superior del submarino, con una escotilla. El submarino de Cosme, tenía una eslora de 5,75 metros, y una manga de 1,75 metros, en el que podían caber hasta 4 personas. A este submarino, se le aplicó coloquialmente el apodo de Garcibuzo, por el que ya se le conocería para siempre. Otra de sus grandes novedades, consistía en haber situado a proa sendos timones de profundidad, fundamentales para las maniobras de inmersión y emersión que, por ejemplo, no tuvieron en cuenta los submarinos que le siguieron en esta historia que estamos narrando.
Además, disponía de 2 escotillas laterales. Podían ser utilizadas para montar 2 remos y girar el submarino en todas direcciones, o instalar 2 brazos articulados para la recogida de objetos del mar. Aparte de otras 2 escotillas, a proa y a popa, para montar sendos cañones de retrocarga. En el interior del casco del submarino, disponía de 2 tanques de agua para lastre, con sus respectivas válvulas. Además de una bomba, para extraer agua de dichos tanques. Lo más curioso, estaba en su sistema de propulsión, ya que carecía de motores y peligrosos combustibles. El submarino llevaba en el centro de su casco inferior, un alojamiento para un contrapeso. Dejándolo caer hasta el fondo, tensaba un resorte. La energía almacenada en el resorte, era transmitida a la hélice, vía un pistón, que movía un cigüeñal. Naturalmente, había que ir dándole cuerda al aparato cada poco tiempo. El peso era recogido y mantenido en su lugar, hasta que fuera necesario volver a soltarlo. Este sistema, no era apropiado para utilizarlo en largas distancias. Para eso tenía su aparejo de velas para su navegación en superficie. Hay que reconocer que, este original sistema de propulsión, era la principal debilidad del submarino de Cosme. Estaba basado en técnicas de la época, pero no avanzaba en la búsqueda de métodos más modernos y eficaces, para un futuro submarino militar.